Hola, muy buenas tardes a todos y a todas, esperando que se encuentren bien. Hola, Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, buenas. trabajando. Siempre trabajando, pero siempre conectada, así que lo importante es estar conectada igual. Muy bien. Recuerden, chiquillos, que nos quedan las clases ahora de junio y las clases de julio eh, para poder dar sus exámenes. Recuerden que las primeras semanas de agosto ustedes dan sus respectivos exámenes. Bueno, esperando que todos se encuentren muy bien, tenemos a 11 personas aquí conectadas. Recuerden abajo en el chat colocar lo que son sus nombres, su apellido y para registrar lo que es la asistencia. Eh, Eso, porque motivarlos para que se sigan conectando, sigan haciendo sus guías, sus respectivas actividades, usen sus tomos, ¿cierto? Que yo les voy diciendo, esta materia, este contenido aparece, realicen su tomo, sus actividades, ¿cierto? Vayan leyendo, traspasando las diapositivas, entre otros, porque ya igual para que los contenidos se les vayan quedando ahí de a poquito en su cabecita. Bueno, y además para no perder lo que son los hábitos de estudio. Recuerden que nos quedan poquitos meses de clases y ustedes le queda poco también para poder sacar su enseñanza media. Así que vamos que se puede y vamos para poder sacar la educación media. Bueno, chiquillos, antes de comenzar, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Preguntas, dudas, consultas. ¿Estamos bien? Ya jóvenes. Entonces, hoy día entonces vamos a seguir con lo que es historia universal y recordemos que en la clase anterior eh, vimos lo que era el imperialismo y el colonialismo. Cuéntenme, ¿qué vimos? ¿Qué se acuerdan del imperialismo y del colonialismo? Ya, acuérdense que el imperialismo y el colonialismo sucede en Europa durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se caracteriza principalmente porque las principales potencias europeas empiezan a extender y a colonizar los territorios de continentes de continentes que no han sido o continentes que no han adquirido la independencia. En este caso, parte del continente asiático de algunos lugares y también del continente africano. Bueno, habíamos mostrado un mapita de cuáles eran los máximos países que eh, se habían colonizado, ¿cierto? Y habíamos dicho que Francia e Inglaterra fueron los máximos colonizadores y que se debió por diferentes motivos, por el tema del eurocentrismo, el progreso indefinido, el rol civilizador de Europa, por la búsqueda de materias primas, mano de obra más barata, por el tema de explosión demográfica, la revolución industrial que también favoreció la llegada de inmigrantes hacia otros lugares. Eh, ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que varios de estos países europeos entonces se asentaron en estos territorios, ¿cierto? Hasta el año 1945, 1960, 1970, dependiendo de qué lugares. Bueno, desde esa fecha entonces aproximadamente ocurre el proceso contrario que se llama descolonización.
en donde los diferentes países, estos africanos, adquieren la independencia. Bueno, entonces vimos esos y además vimos la clase pasada lo que es la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial vimos cuáles fueron sus causas, su respectivo desarrollo y sus consecuencias. Así que acuérdense, ya. Entonces, acuérdense que la Primera Guerra Mundial duró entre 1914 a 1918. Las causas fueron el tema del imperialismo, del eurocentrismo, el tema también, y la causa detonante, acuérdense, la muerte del archiduque Francisco Fernando de Sarajevo, y las características o las etapas, recuerden que esta es la llamada Guerra de las Trincheras, eh, y esa es la más importante. Y las consecuencias, hay consecuencias territoriales, demográficas, sociales, como la integración de la mujer en el mundo laboral, muchas muertes, destrucción, ¿cierto? Y el llamado Tratado de Versalles, que también eso les preguntan a veces en su examen. Y además las alianzas. Acuérdense de anotarlas bien porque se pueden confundir con las alianzas de la Segunda Guerra Mundial. Así que tenemos que tener bien claro cuál es la Primera Guerra Mundial y la Segunda para que no nos podamos confundir y para que no sean usadas como distractores. Esos jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ahora vamos a seguir con la historia universal y ahora vamos a ver dos procesos históricos de gran relevancia. Y esos dos procesos históricos son la llamada Revolución Rusa y la crisis económica de 1929. Ya. Recuerden que ya estamos acá en la llamada época contemporánea y la clase pasada vimos imperialismo, colonialismo y Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? La Revolución Rusa y la crisis económica de 1929. Entonces, eso vamos a ver en la clase de hoy. Recuerden que durante la Primera Guerra Mundial, Rusia se retira de la guerra en 1917 porque ya se estaba detonando esta revolución rusa que todavía hay, sus pensamientos principales, somos herederos de esta revolución. Todavía el pensamiento o la ideología que domina en ese tiempo todavía perdura hasta la actualidad. Bueno, eso es ahí lo importante de esta revolución rusa, que una revolución es un cambio drástico de una sociedad donde una sociedad totalmente dominada por, o sea, ya esta revolución, ejemplo, empieza a inicio ya como del siglo XX, 1905 en adelante, hasta que ya la revolución bolchevique o Lenin se toma lo que es el poder. Bueno, es una revolución porque existe un antes y un después, antes donde había una monarquía, donde había población analfabeta, no, todavía no estaba la revolución industrial, es una población totalmente agrícola, totalmente atrasada, hasta que se detona la revolución rusa, dándole un gran apogeo a este país. Chiquillos, miren, si yo les muestro este símbolo, ¿qué significa? ¿Ustedes lo conocen, lo han visto? A ver, ¿qué significa ese símbolo? Comunismo. Ya, ¿qué significa que Rusia o la Revolución Rusa sea de tipo comunista? Por Muy bien, ese símbolo es del Partido Comunista, ¿cierto? Porque tiene la hichona para cortar el trigo el y tiene ocio y el el martillo. martillo. ¿Sí? ¿Qué? Ese representaba la unión entre obrero y campesino. Bien, ¿cierto? Ya, ¿qué más?
¿Qué más simboliza el Partido Comunista? ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos? Ya, recuerden que es, como dijo ahí la amiga, es el, ¿cómo se llama? Es la bandera o representa a los trabajadores. Bueno, en donde lo ideal de la Revolución Rusa está plasmado ahí, el tema del comunismo, el tema de la igualdad, el tema de los trabajadores, etcétera, y de una sociedad mucho más justa. Bueno, en donde además no solamente representa esto, sino también representa el control del Estado por sobre las libertades también de las personas. Bueno, son regímenes dictatoriales en este periodo y son regímenes de izquierda. Bueno, entonces, recuerden que este periodo donde vamos a ver la crisis económica de 1929 y la Revolución Rusa se le denomina periodo entre guerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en donde esta Revolución Rusa eh, se desarrolla al final de la Primera Guerra Mundial y, y además, eh, cuando termina la Revolución Rusa, cuando cae la Unión Soviética, el año 1991. Bueno, se inicia la Revolución Rusa. Recuerden que Rusia pasa por diferentes nombres. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial se llama Imperio Ruso. Después se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que significa la URSS. Bueno, y después, cuando cae la Unión Soviética, se llama Rusia, hasta lo que es la actualidad. Ahí, chiquillos, que ustedes pueden ver una serie, una serie que está en Netflix que se llama, se los voy a recomendar, una serie, no sé si la habrán bajado del sistema. Se llama La caída de los zares. Y acuérdense que antes de la Revolución Rusa, eh, Rusia estaba gobernada por zares, una monarquía de tipo absolutista. La dinastía de los Romanov, que cuando se detona ya esta revolución rusa a manos ya de los bolcheviques de Lenin, ocasionan la muerte de toda la familia de los zares. Bueno, los derrocan, los matan, los asesinan, ¿cierto? A todos ellos para comenzar desde un principio lo que era esta revolución de tipo de izquierda, tipo comunista. Por lo tanto, esta revolución rusa fue un movimiento social, político y económico ocurrido en Rusia contra el régimen que actualmente gobernaba ese país, los regímenes zaristas, en plena Primera Guerra Mundial durante la época contemporánea. ¿Cuáles fueron sus causas? Sus causas políticas fueron que en Rusia durante el siglo XIX había falta de libertades, era casi absoluta, los campesinos estaban sometidos a los señores feudales. En ese periodo, a pesar de que ya estábamos en el siglo XX, Rusia estaba muy atrasada en todos los ámbitos y parecía como la de la época medieval. Económica, es decir, Rusia estaba atrasada con respecto a los países europeos, todavía no llega la revolución industrial y era un país totalmente agrícola. En los aspectos sociales existía una desigualdad social entre la nobleza y el pueblo, y el país estaba gobernado por un zar que tenía todos los poderes absolutos. Aquí, durante la Revolución Rusa, esta revolución de izquierda, tuvo dos etapas. La primera fue la Revolución de febrero de 1917 y la segunda la de octubre de 1917. La primera entonces fue de carácter liberal, estaba iniciada por los mencheviques y su deber era derrocar al zar Nicolás II. ¿Qué es lo que pasó? Que no derribaron al zar Nicolás II de la dinastía de los Romanov, y además le habían pedido que Rusia se retirara de la guerra, por lo cual no lo hicieron. Entonces,
le pidieron, le pidieron entonces que ese partido político ya no funcionara más y se vino la segunda revolución que es la revolución de octubre de 1917. Y esta revolución está liderada por el partido bolchevique, por Lenin, que derrocó el gobierno provisional e impuso el gobierno socialista soviético que se mantuvo hasta la muerte de Lenin, o se mantuvo hasta después, porque muere Lenin en 1924 y le continúa Stalin. Y ya con Stalin, cuando llega Stalin en el poder, se ve el apogeo de los rusos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Se detona la Revolución Rusa, eh, se implementa la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Anoten esta palabra, que esta es una de las palabras que a veces le aparece. La URSS, ¿qué significa? Son repúblicas socialistas, es decir, de izquierda, soviéticas. Soviet, que va a ser dirigida esta sociedad por el Partido Comunista, más los trabajadores y los campesinos. Bueno, incluso hasta los soldados. Es una sociedad, es una dictadura a manos de Stalin. De Stalin. Y de ahí en adelante, la URSS, después de haberse convertido en la Unión Soviética, empieza a tener un gran potencial económico y militar. eh, por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial se van a ver los frutos de todos los avances que hicieron estos países en este periodo. Ejemplo, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron la Unión Soviética, que derribaron a los nazis, a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y después se enfrentan con ellos, oh, disculpa, y después se enfrentan con ellos en la llamada Guerra Fría. Y luego se siguió un periodo de gran crecimiento económico hasta que cae lo que es, eh, hasta lo que cae la Revolución Rusa. Bueno, o cuando cae o cuando se desintegra lo que es la URSS. Miren, acá tenemos un mapa conceptual y este mapa conceptual es sobre la Revolución Rusa. Ahí tenemos el contexto, monarquía absolutista, familia de Romanov, tenemos sus principales causas, despotismo de la monarquía, revueltas populares para sacar a Rusia de la Gran Guerra, concentración de la riqueza o de las tierras en pocas personas, atraso, desempleo, etc. Y aquí tenemos las dos revoluciones que se implementaron y por último las consecuencias. Bueno, ahí tenemos todo lo que tenga que ver con la llamada Revolución Rusa. Ya, ahora, chiquillos, lo de la Revolución Rusa aparece en su tomo 3. Bueno, recuerden que el tomo 3 es el tomo es el tomo de la época contemporánea. Por el momento, chicos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Miren, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un video sobre la Revolución Rusa, tomen apuntes, eh, porque después igual vamos a seguir el siguiente contenido y después vamos a desarrollar algunas preguntitas de aprendizaje. ¿Con alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Ya, ¿ninguna duda, ninguna pregunta? Ya, mire, vamos a ver aquí un video sobre la Revolución Rusa. Esperen un momentito.
Ya ahí me dice uno del chat que no entiende mucho de historia, pero no es tan difícil, solamente tiene que empezar de nuevo a tomar lo que son sus diapositivas, hacer las guías, ¿cierto? Y empezar a estudiar y ver videos, entre otros. Ya. ¿Qué fue lo que pasó? Pues a ver, hace unos 100... ¿Se escucha? Sí, profe. Ya. 30 años, hace más de 100 años que ocurrió uno de los mayores levantamientos populares de la historia, la Revolución Rusa. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues a ver, hace unos 130 años, Rusia era un imperio que estaba gobernado por un zar, Nicolás II, un tío que básicamente tenía todo el poder en sus manos, un dictador. En este tiempo Rusia era un país muy atrasado. La población se dividía en dos clases sociales, los que tenían dinero, o sea, la nobleza feudal, y el resto, el pueblo. Había un alto porcentaje de campesinos sin tierra, empobrecidos y receptivos a un cambio de ideas revolucionarias. Así, en 1917 empezó a crecer la idea de una revolución. Además, en este momento estábamos en plena Primera Guerra Mundial y Rusia había llevado sus tropas allí. Al final, las continuas derrotas de Rusia en la guerra, sumadas a la inflación, al hecho de que no había alimentos y productos básicos para todos y que la gente estaba hasta las narices del zar, todo hizo que estallase la Revolución Rusa. Luego la revolución ocurrió en dos etapas. La primera en febrero de 1917. Los mencheviques lideraron la revolución. Los mencheviques eran esos que pertenecían al partido de izquierdas ruso, el Partido Obrero Socialdemócrata, vamos, los enemigos del zar. Salieron a las calles y tras días de protestas y presión consiguieron acabar con el gobierno del zar. Entonces se creó un gobierno y pusieron al cargo a un socialista moderado, Alejandro Kerensky. La cosa es que la gente no le quería mucho y se empezaron a crear los llamados soviets. Eran asambleas formadas por trabajadores, campesinos y soldados que se organizaban para defender sus derechos. Vale, pues dentro del Partido Obrero, aparte de los mencheviques, también estaban los bolcheviques. Eran mucho más radicales que los mencheviques y lideraron la segunda etapa de la revolución, conocida como Octubre Rojo. Los bolcheviques estaban liderados por Vladimir Lenin y León Trotsky. Y el 25 de octubre de 1917, los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno de Petrogrado, donde estaba el gobierno puesto por los mencheviques. Capturaron a todos sus miembros e implantan en Rusia un gobierno comunista. Una idea de sociedad basada en el todos de todos. Eso es muy importante porque se dice que aquí Lenin fundó el primer estado comunista de la historia. Las principales medidas que hicieron estos comunistas fue retirar a las tropas rusas de la Primera Guerra Mundial, quitar las tierras a los ricos y dárselas a los campesinos, hicieron públicos los bancos y empresas y eliminaron los privilegios de la iglesia y de los ricos. Empezó entonces en 1917 una guerra civil de 5 años. Los principales bandos en conflicto fueron el Ejército Rojo, que eran los bolcheviques comunistas, y el Ejército Blanco, en el que estaban los mencheviques, los más moderados y liberales. Al final la guerra civil la ganaron los bolcheviques y Lenin y Trotsky quisieron convertirse en líderes de la clase obrera a nivel internacional. Así, en 1922 nació la URSS, un gran imperio de repúblicas socialistas que duraría 69 años. Esto era que empezaron a unir territorios a Rusia, como Bielorrusia o Ucrania, hasta hacerse con todo este territorio, gobernado por un gobierno central, Rusia. Aparte de cambiar completamente la economía, Lenin creó la Checa, una policía política muy cruel que básicamente tenía a la gente reprimida y acojonada. La Checa comunista superó en todos los sentidos la crueldad de la policía del régimen anterior del zar y básicamente se cargaba a todos los enemigos o a todos aquellos que se ponían por delante u opinaban diferente. Luego, cuando Lenin murió, le sucedió alguien aún más cruel, Stalin. Stalin gobernó la Unión Soviética hasta su muerte e implantó el régimen más totalitario que haya existido jamás, matando a millones de personas. Fue confiscando los campos de los agricultores para alimentar a los soldados y arrasando con pueblos enteros y sospechaba que había gente que estaba en su contra. Por otro lado, en China, inspirada por su vecina Rusia, el comunismo también llegó al poder. El líder de la revolución china fue Mao Zedong. Ya, chiquillos. Entonces, ahí tenemos una síntesis de la Revolución Rusa. Y ahora vamos a ver el otro contenido que tenemos que ver ahora, que se llama la crisis económica de 1929. Cuéntenme, jóvenes, ¿qué sabemos de esta crisis? ¿Alguien sabe algo de la crisis económica de 1929? ¿Alguien sabe algo de la crisis económica de 1929? Hay la bolsa en Wall Street. Bien, ¿qué más sabemos? Recordemos, Empieza la Gran Depresión en Estados Unidos. bien, excelente. ¿Qué más? ¿Repercutió en Chile o no? Repercutió en todo el mundo. Sí, cierto, y Chile también. Ahí vamos a ver en qué nos afectó a nosotros. Entonces, muy bien, como dice el compañero, el amigo Andrés dice, esta ha sido una de las peores crisis, eh,
económicas que ha habido en el mundo y que esta crisis económica también repercutió en Chile, específicamente en Chile. ¿En qué nos repercutió en Chile? Anótelo porque es importante. Se pone fin al ciclo salitrero en Chile. Bueno, y entonces de ahí en adelante además caen lo que son las exportaciones, ¿cierto? Ya no sé, y va a disminuir notoriamente las exportaciones del salitre. Y además nos afecta porque en Chile, bueno, acá en Estados Unidos se cambia de modelo económico de mixto keynesiano, y, y en Chile va a pasar exactamente lo mismo. Se pasa a un modelo que es un modelo easy, un modelo industrial de sustitución de importaciones. Entonces sí nos afecta. ¿Por qué sucedió esta crisis? Lo tenemos aquí en este mapa conceptual. Sus antecedentes principales son que recordemos que el gran ganador de la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos, ¿cierto? Porque Estados Unidos, para hacer la reconstrucción de los países europeos, le da préstamos a estos países europeos con un gran interés para la reconstrucción. Además, la guerra no fue en Estados Unidos, por lo tanto sus tierras no fueron dañadas. Eh, y por último, entonces, Estados Unidos empezó a tener en ese periodo una gran bonanza económica. Por eso que se habla, antes de la crisis económica de 1929, se habla de los llamados locos años 20, en donde Estados Unidos tiene una gran bonanza económica producto de los eh, producto ahí de haber ganado de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos en ese periodo empieza a haber una abundancia de dinero y además empiezan a conceder créditos con facilidad sin exigir demasiadas garantías. Y no solamente se pide eso, sino también cualquier persona, como había tanta bonanza económica, cualquier persona también podía comprar acciones en la bolsa, ¿cierto? Entonces veíamos personas con alto dinero o clase social alta comprando acciones, hasta el caballero que hacía, no sé, el aseo tenía acciones. Por lo tanto, empezó esto también crisis a haber una especulación financiera. Eso es fundamental, porque la especulación financiera es cuando uno compra barato y vende muy caro, hasta que esto colapsa. Bueno, entonces la crisis fue producida por la especulación financiera, en donde en Estados Unidos también había una sobreproducción de productos. Empezó a haber, como había tanto abundancia de productos, empezó a haber una caída del consumo, una caída de la producción, hasta lo que es una caída de los respectivos precios. Bueno, esta crisis económica, entonces, donde es producida por la especulación financiera, por la sobreproducción, eh, ¿qué es lo que hace? Se detona el crack, o se detona la crisis económica de 1929, cae la bolsa de acciones, cae la bolsa de New York. ¿Y qué es lo que pasa a un país cuando cae en crisis económica? Pasa que hay quiebra de industrias, quiebra de bancos. Se dice que en este periodo hubo más de 5.000 bancos que quebraron. Bueno, hubo quiebre de empresas. Por lo tanto, si hay quiebre de empresas, provoca paralizaciones obreras, despidos, desempleos, miseria, etcétera. Hay una crisis agrícola. Hay una película ahí que se llama Uvas de la Ira, y en la Uva de la Ira ven la crisis económica de 1929. Y hay otra película también que se llama, esa es más actual, la del Lobo del Wall Street. Esa la pueden ver y habla sobre la crisis económica de 1929. Eh, y entonces todo esto pasó en Estados Unidos en este periodo. En Chile empezaron a ver, ya les dije, se cerraron los ciclos salitrero. Chile ya no exporta más salitre. Se cambia de modelo económico, pasando de un exportador a un modelo de crecimiento hacia adentro o mixto,
Y también Chile empezaron a proliferar lo que son las ollas comunes, los campamentos, despidos, etc. Entonces, esta fue una crisis muy importante que hubo en Estados Unidos y en el mundo. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos para poder eh, como solucionar lo que es esta crisis económica? Instauró una nueva política económica llamado el New Deal o el Nuevo Trato. Y este nuevo trato fue impuesto por el presidente Roosevelt, en donde existe mayor participación del Estado en su parte política, es decir, va a ser un Estado mixto, en donde el Estado va a controlar la economía, se van a cerrar para que las crisis económicas no le impacte tanto, eh, pero también va a haber privados que van a tener que ser regulados por el Estado. Bueno, eso es. Chiquillos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Ejemplo, ¿qué me ha parecido a mí en los exámenes con respecto a la crisis económica de 1929? Me ha parecido el tema del por qué se produce la crisis económica, y ustedes tienen que decir la especulación financiera de las bolsas de acciones. También han preguntado eh, las consecuencias de las crisis económicas. Y ustedes ya saben, pues ahí están las crisis que afectan al tema social y además cómo ha afectado a Chile la crisis económica de 1929. Bueno, recuerden que esta crisis es una causa principal del surgimiento de los totalitarismos en Europa. Bueno, específicamente de los nazis. Ya, chiquillos, miren, vamos a ver acá un video. Esto, acuérdense que aparece en su tomo 2, para que lo tengan ahí, no en su tomo 3, para que lo tengan considerado. Esperen un poquito. No, esa no. No, a ver, espérenme. Hola. Amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de la crisis de 1929, el crack de 1929, también conocido como la Gran Depresión. Vamos a empezar. Todos nos suena esto de el crack del 29, pero ¿realmente qué fue y a qué se debió? Vamos a empezar de una forma un poco general definiendo qué fue. El 29 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York hace una bajada muy fuerte, de casi un 40%. Caída de la bolsa. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues sobre todo, inseguridad económica, sobre todo, miseria, cae la renta nacional, es decir, lo que cada persona, cada familia ingresa, pega un bajón enorme, los ingresos, también caen de forma brutal los beneficios de las empresas y las fábricas, el comercio se ve muy afectado y sobre todo hay unas tasas de desempleo enormes. Como os digo, todo esto es consecuencia de la caída de la bolsa de Nueva York en el 29. Pero, ¿por qué cae la bolsa? ¿A qué es debido que haya este crack tan enorme en la bolsa de Nueva York? Vayamos pues a las causas del crack. Como todos recordamos, acabada la Primera Guerra Mundial, Europa está devastada, tiene que hacer frente a un montón de pagos, de reconstrucción de infraestructuras y no tiene dinero.
Y en esos momentos la potencia emergente, Estados Unidos, es la que apoya económicamente, desembolsando un montón de dinero y de recursos enviados a Europa para que Europa reflote. Pues bien, a raíz de que de todo esto se crea una burbuja económica, que Estados Unidos no para de mandar dinero y dinero, y ahí la gente empieza a ganar mucho dinero, pues es enorme el beneficio que están sacando de la ayuda a Europa, que hay un momento en que todo esto se deshincha. Y solo hace falta que 2 o 3 grandes inversores se tiren para atrás para que una multitud de pequeños inversores también tengan miedo y empiecen a retirar fondos, con lo cual la bolsa baja y baja y baja. Y es el pez que se muerde la cola. Como más baja la bolsa, más miedo tiene la gente. Como más miedo tiene la gente, más quita sus dineros de la bolsa, con lo cual la bolsa sigue bajando. Entonces, América, claro, al ver que tiene esta gran crisis, lo primero que hace es dejar de ayudar, de exportar productos a Europa, con lo cual Europa, pues, a efecto dominó, también entra en crisis. Es así como se globaliza la gran crisis del 29. Fue la más grande y más profunda y más larga crisis que ha vivido el ser humano en la época moderna. Tal es así que, bueno, como os he comentado, hay una gran crisis, mucho desempleo, algún conato de revuelta social, y no es hasta la elección de Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, con sus planes de reactivación económica, lo conocido como el New Deal, que esto empieza a remontar un poco. ¿Y cómo lo consigue? Pues creando mucho empleo, haciendo muchas obras públicas para dar trabajo a la gran masa de desempleados. Cuando estos desempleados vuelven a tener poder adquisitivo, es decir, dinero, pues parece que todo poco a poco va remontando y así es como finalmente hacia mediados de los años 30, 35, 36 del pasado siglo, se establecen los especialistas que se puede dar por terminada la gran crisis del 29. Así que resumiendo, es a raíz de la caída de la bolsa en Nueva York del 29 que explota esa gran burbuja que había en la bolsa y se entra en una gran crisis profunda y destructiva. Y no es hasta pasados unos 7 u 8 años que el mundo entero, como os he explicado, es una crisis global, poco a poco puede volver a salir del agujero. Así que espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y, como siempre, emplazaros a que si tenéis más dudas o queréis profundizar sobre este tema u otros o hacer algunos ejercicios, no dudéis en visitar nuestra página web unprofesor.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya, chiquillos, ahí entonces teníamos una síntesis de lo que es la crisis económica de 1929. A ver, coméntenme qué vieron del video, qué aprendieron, qué les llamó la atención. Bueno, yo algo anoté que el 29 de octubre de 1929, llamado el crack, hace una caída de la bolsa fuertemente, con muchas consecuencias como la miseria, ingresos, cae la renta, el desempleo, el comercio. Hasta ahí llegué. Sí, ¿cierto? Ya, muy bien. Y acuérdense de las causas, el tema de la especulación financiera, ¿cierto? Ya, chicos, entonces ahora lo que vamos a ver, vamos a hacer la guía. Bueno, la guía sobre lo que es la Revolución Rusa y la crisis económica de 1929. Ya. Entonces, dice, pregunta 1. Múltiples son las consecuencias generadas a partir de la Revolución Rusa, especialmente en concerniente al desarrollo ideológico del siglo XX. En este sentido, la principal consecuencia política del movimiento obrero bolchevique es
A, la creación de un Estado basado en el comunismo. B, el asesinato del zar Nicolás II. C, el descrédito del absolutismo. D, la implementación de gobiernos republicanos en Europa. ¿Cuál sería la consecuencia? La A. Ya. ¿Qué dicen los otros compañeros? Yo estoy entre la A y el asesinato del zar Nicolás II, ahí en la Ya, B. pero ¿cuál de estas es una consecuencia política para la actualidad, el siglo XX? En la actualidad, ¿qué es lo que nosotros mantenemos de la Revolución Rusa? El, el estado de comunismo. Muy bien. Entonces, la 1 es la A, ¿cierto? Recuerden que estos ideales todavía siguen en en nuestra sociedad y en nuestro país también. Ejercicio número 2. Dice, la Revolución Rusa de 1917, movimiento político, económico, social que estalló en el Imperio Ruso, es considerado uno de los grandes acontecimientos de la época contemporánea. Esta revolución, que contó con la participación de obreros, campesinos y soldados, tuvo como consecuencia inmediata: A, el derrumbe de la dinastía de los Romanov, la irrupción de un estado totalitario, el asesinato del zar y su familia o la consolidación de un régimen burgués. Tuvo como consecuencia inmediata. El derrumbe de la dinastía de los romanos. ¿Ya? ¿Y qué dicen los otros compañeros? ¿Cuál piensan que es? La C, dice la amiga. ¿Ustedes qué creen los otros compañeros? Inmediato fue el derrumbe de la dinastía de los romanos. Ya, ya. Aquí igual está como mala, o sea, aquí pueden ser dos. Está como mala una respuesta. La El erupción Puede ser, asesinato del del Estado. zar. sí, pues Pues puede ser la A o la C, que o al la final C, es lo claro. mismo. Y pues al final es Sí, lo mismo. Porque si se sí, asesinan al zar y a su familia, el derrumbe de la dinastía de los del romanos. imperio romano. O sea, serían las dos respuestas. Sí, pero sí serían las dos. Aquí está mal redactado. Bueno, Ah, ya. ya, pero cualquiera de las dos podría haber sido la correcta. Lo vamos a corregir. Ya. La trascendencia de la Revolución Rusa en cuanto a su proyección ideológica a nivel mundial radica en que: A, por primera vez participan los obreros en una revolución. B, quedaron abolidas todas las formas de propiedad privada en Europa. C, surgieron movimientos de izquierda que comienzan a ser imitados en otros continentes. O D, se consolidaron modelos económicos mixtos con fuerte presencia estatal. Yo creo que la A. La C. ¿Ya? Ya. Uno la A y la A. A nivel mundial, ahí estamos entre la A y la C, ¿cierto? Ujú. Una de las dos. Una de las dos. La Sí, trascendencia de la revolución rusa. Puede ser la C, porque dice la trascendencia, lo que dejó. sí, muy bien. Excelente. La alternativa correcta ahí, y la amiga y el amigo lo apuntaron en la C, porque nosotros vamos a ver que la Revolución Rusa empezó a ser copiada, eh, su ideología en otros continentes, ¿no? Llegó hasta América. Bueno, con la Internacional Comunista, el tema de la proliferación de sindicatos, el tema de la mayor participación de los obreros, trabajadores, etcétera. Por lo tanto, empiezan a proliferarse todos estos movimientos de izquierda. Bueno, en otros continentes. Esa fue la trascendencia. La 4. ¿Cuál fue uno de los propósitos de la Revolución Rusa? A, derrocar la monarquía absoluta, detener el avance del fascismo.
C, difundir los principios de libertad e igualdad, o D, instaurar un sistema democrático de gobierno. La C. La letra A. A ver. Ya. Ahí uno de los dos tienen la respuesta correcta. Acuérdense que la Revolución Rusa no tiene los ideales de libertad e igualdad. Eso es, si hablamos de la C, ¿hablamos de qué revolución? ¿Cuál es la otra revolución que vimos? Francesa. La francesa. Entonces sería la A, La A, derrocar a la derrocar. monarquía absolutista. Ya. Recuerden que la Revolución Rusa Mm, pues bueno, aparte de ser una revolución de comunistas, de izquierda, los trabajadores, con participación de obreros, etcétera, es una dictadura. Bueno, una dictadura en donde no hubo ni libertad ni tampoco yo creo que la igualdad. Bueno, así que no corresponde. Bueno, fue una dictadura y muy cruel. 5. Dice. Uno de los procesos emblemáticos del periodo de entreguerras, desde el punto de vista económico, es la internacionalización de la crisis de Wall Street. En este sentido, ¿cuál fue la causa económica que provocó la gran crisis del capitalismo de 1929? A. Los negocios basados más en la especulación que en la productividad. B. La dependencia de Estados Unidos con respecto a la economía europea. C. El alza en el precio de los combustibles en el comercio mundial. D. La competencia con la economía central planificada de la URSS. O E. La fuerte injerencia del Estado norteamericano en la economía. Letra A. ¿Ya? Y los otros la- compañeros que dicen la yo digo que causa la B, dependencia de Estados Unidos, la Unión Europea. era lo contrario. Europa dependía de Estados Unidos. Ay, sí, sí, de veras. Ya. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Era la A. Entonces, la causa, porque aquí no hay que leer bien la pregunta, no estamos preguntando por la causa. La causa principal es que los negocios basados más en la especulación, recuerden en el tema de la compra y venta de las acciones o bolsas de acciones, más que en la productividad. Bueno, entonces ahí tenemos esa respuesta correcta. Entonces la 5 sería la A. 6. El colapso económico de 1929 provocó numerosos y variados efectos, cuyo eco se dejó sentir en gran parte del planeta. Al respecto, entre las principales consecuencias de tipo social generadas por el quiebre bursátil se encuentra A. La propagación de los postulados keynesianos. B. El aislamiento económico de parte de Estados Unidos. C. La popularidad del fascismo y el comunismo. D. La intensificación de movimientos obreros de protesta. O E. La crisis de las democracias liberales en Occidente. ¿Cuál sería? Lo está preguntando, recuerden que cuando tenemos una pregunta tenemos que leerla bien y marcar bien lo que se nos está preguntando. En este caso, consecuencias de tipo social. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la 6? ¿La D? ¿La dedo? Sí, creo. Ya, y los otros compañeros que dicen.
Ya, muy bien ahí la amiga. Como consecuencia social, ¿cierto? Es la intensificación de movimientos obreros de protesta. Ojo, que mira, que dice la A, la propagación de los postulados keynesianos, esto es económico, entonces no corresponde. El aislamiento económico por parte de los Estados Unidos, eso es un distractor, eso es falso, pero también es económico. Y la popularidad del fascismo y comunismo, recordemos que el fascismo es de derecha. Bueno, el comunismo podría ser. Y la crisis de las democracias liberales en Occidente no hubo una crisis porque Europa siguió, bueno, en Estados Unidos igual siguió siendo liberal y esto es político. Bueno, así que político. Así que la alternativa correcta ahí sería la C. Muy bien, excelente chiquillos. Eh, eh, esperen un poquitito de aquí. Agregar el lápiz. No, agregar lápiz. Espera un poquitito que voy a tener que dejar de compartir. Voy a volver a compartir de nuevo porque no me deja. Ahí sí me deja. 7. La crisis, la crisis económica en 1929 afectó a todas las regiones del mundo y especialmente a América Latina debido a su estrecha dependencia económica con Estados Unidos, su estructura económica basada en la industria, eh, el derrumbe de la inversión europea en la región, las políticas proteccionistas aplicadas por sus estados o carácter importador de materias primas de sus economías. La E. Mira. La E, la E es lo contrario, importado, es exportado. Ah, sí, es cortado, sí. La A. Muy bien. Entonces, ¿por qué cayeron las otras economías? Porque había una estrecha dependencia económica de Estados Unidos. Si Estados Unidos cae, entonces caen los otros países que tienen un vínculo económico con Estados Unidos. Ya, muy bien. No se escucha. Profe, no se escucha. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sé por qué se me desactivó el audio. Ahí sí. Ya, 8. La Gran Depresión del capitalismo iniciada con el crack bursátil del Wall Street tuvo efectos a nivel mundial. De las siguientes aseveraciones, en cuanto a dicho proceso, es correcto afirmar que A. Se produjo un exceso de regulación por parte del Estado. B. La URSS fue el Estado más afectado por la dependencia financiera. C. Favoreció la implementación del keynesianismo. D. Los países productores de materias primas fueron los más favorecidos. O E. La crisis se combatió a través de la liberación de los mercados. Ahí dice los efectos a nivel mundial. La E. Ya. La E no es porque la crisis económica no se combatió liberalizando los mercados, se cerró, hubo un crecimiento hacia adentro, llamado keynesianismo con una mayor participación del Estado. Ah, ok, la de Milton Keynes. Sí, de Keynes. Se implementó. Entonces, siempre cuando hay crisis liberales, la economía se contrae, se cierra. ¿Cuáles fueron los efectos a nivel mundial? Ya los dijimos. ¿Cuál sería? La C. La C. Muy bien. Favoreció la implementación del keynesianismo. Chiquillos, anoten ahí que el keynesianismo es un modelo económico mixto. Bueno, es decir, un modelo económico de crecimiento hacia adentro
en donde los estados empiezan a intervenir más lo que son las economías y trabajan en conjunto con el sector o con el sector privado. Eso, chiquillos. Miren, ahora habíamos visto la Revolución Rusa y habíamos visto la crisis económica de 1929 con sus causas, desarrollo y sus respectivas consecuencias. La guía le fue bien, no le fue tan mal, chiquillos, así que por la respuesta que ustedes me dijeron, no estamos tan mal con estos dos grandes contenidos. Recuerden que esto aparece en su tomo 3, para que ustedes revisen dónde aparece la Revolución Rusa y la crisis económica de 1929. Chiquillos, para ir ahí terminando, cuéntenme, ¿qué vimos en la clase de hoy día? Revolución Rusa Bien. ¿Qué y más vimos? la crisis económica de 1929. Bien. ¿Cuál fue la causa principal de la crisis económica de 1929? El crack, La especulación Bien, financiera. excelente, súper bien. Economía basada, ¿cierto?, en acciones, ¿cierto? Y no en la productividad. Muy bien. ¿Qué más habíamos dicho? ¿Consecuencias de toda crisis? que hay crisis agrícola, quiebre de empresa, consecuencia, miseria, ingreso, todo eso, desempleo, en el comercio también. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Y tuvo un impacto a nivel mundial? Sí, tuvo un impacto a nivel mundial. Excelente. Ya, y recuerden que igual la Revolución Rusa, ¿cuál es la importancia de la Revolución Rusa? No se escuché bien la pregunta. ¿Cuál ¿Cómo? fue la importancia de la Revolución Rusa? ¿Por qué fue importante la Revolución Rusa? Acuérdense que fue importante porque fue la primera vez que se plasman o que empieza a haber un gobierno de supuestamente de partido de izquierda, comunista, ¿cierto? En donde por primera vez, recuerden, están los trabajadores, están los soldados, ¿cierto? Eh, Gobernando en este tiempo. Y además porque se derroca por completo lo que es la dinastía de los romanos. Chiquillos, próxima clase, no falten, porque la próxima clase vamos a seguir con historia contemporánea. Vamos a ver, eh, creo que vamos a ver las características del periodo totalitario y vamos a ver también Segunda Guerra Mundial. Así que eso, chiquillos, para que no falten la próxima clase. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Alguna? Ya, jóvenes, que estén muy bien. Gracias por acompañar en esta clase y nos vemos alguna próxima vez. Buenas tardes. Cuídense. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego.